Muy bien, la conferencia inicial de la celebración del Día de la Tierra estará a cargo por el ingeniero Raúl Zavala, quien es ingeniero industrial, tiene una maestría en ingeniería mecánica con especialización en energía renovable y medio ambiente, es miembro de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía, APA, perteneció a la Junta Directiva de la APA como vicepresidente y docente, es un divulgador científico en el área de astronomía. Actualmente es un instructor en el área de astronomía y nos dará con la charla Formación del Sistema Planetario y el Sistema Solar. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Raúl Zavala. Hoy les voy a hablar sobre formación de sistemas planetarios y también de nuestro sistema solar. Vamos a hacer primero un resumen cronológico de cómo pensaban nuestros antepasados de que había ocurrido la formación de la Tierra y del sistema solar. Aunque les adelanto que algunos de ellos no se imaginaban que existía un sistema solar. Y mucho menos se imaginaban que existían muchos sistemas solares. No tenían idea. Así que, sin más preámbulo, los invito a que se queden conmigo durante el periodo de esta presentación. Espero les guste. Como les mencioné en la diapositiva anterior de inicio, vamos a hacer un pequeño recorrido con antiguas civilizaciones. Y una de las civilizaciones más antiguas de las cuales se tiene registro es de los sumerios, los cuales florecieron en Mesopotamia, entre el valle del Tigris, el río Tigris y el río Éufrates, hoy conocido como Irak. Esta civilización, los sumerios, aparecieron entre 3500 a 4500 años antes de Cristo. Ellos imaginaron el universo como una cúpula cerrada, con una base de tierra firme rodeada por un mar de agua salada primordial. Como pueden ver en el recuadro en forma de círculo, ellos tenían un dios del cielo, el cual se llamaba An, y también tenían inframundo, también llamado Kur. A la tierra se le llamaba Ki. Y lo curioso de esto es que pueden ver, ellos pensaban que la tierra era un plato que flotaba sobre agua dulce y estaba rodeada por agua salada. La razón de esto es porque ellos perforaron pozos y al perforar los pozos aparecía el agua dulce. Y al aparecer el agua dulce, pues ellos se imaginaron que la tierra flotaba sobre un mar de agua dulce y estaba rodeado de un mar de agua salada. Un concepto bien simple del cual pues la tierra simplemente se había formado de esta manera existía y como les mencioné, no existían otros planetas. En su imaginación o en su concepción de creación, pues solamente existía la Tierra. Y las estrellas eran otro tipo de objetos, del cual hablaremos más adelante. Por otro lado, los babilonios, que vinieron posteriormente de la civilización de los sumerios, ellos aparecieron en el 2300 a.C. Según los babilonios, el dios Marduk creó los cielos y la tierra tras derrotar a Tiamat, el caos primordial representado en esta imagen como un dragón. Vemos pues entonces que hasta ahora de las civilizaciones que hemos hablado, los babilonios y los sumerios aún no hablan de otras civilizaciones, es decir, otros mundos, otros planetas, otros sistemas solares. Es bien cierto y conocido que a través de la escritura cuneiforme que fue heredada por los sumerios, también los babilonios hicieron algunas escrituras en arcilla donde se obtiene esta información. De hecho, ellos hicieron seguimiento en el cielo a ciertos fenómenos como los ciclos y el viaje de Venus aparente a través del firmamento, al igual que lo hicieron los mayas del lado de América. Y hablando de los mayas, ellos también tuvieron su creación, sus mitos de creación, al igual que los aztecas, también los hindúes, los chinos, los egipcios, igual tenían su mitología, igual utilizaban muchísimo las estrellas y de hecho ellos también crearon constelaciones. Pero todas estas civilizaciones tenían algo en común. No hablaban de sistemas planetarios, no hablaban de que pudieran existir otros mundos similares al nuestro. Y eso se mantuvo en todo ese tiempo por muchos años y la historia, de hecho, castigaba
a los que pensaban en la Edad Media de que pudieran existir otros mundos. Ya que si nos remontamos más cerca a los griegos, Eudoxo de Cnido, en el 390 al 337 a.C., introduce el modelo geocéntrico, el cual es adoptado por Aristóteles, y el modelo geocéntrico no es más que la Tierra. Los griegos, sobre todo Eudoxo, se la imaginaba como el centro del universo, y todos los demás planetas y objetos celestes giraban alrededor de la Tierra. Es decir, la Tierra en el centro, la Luna gira alrededor de la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra y todos los planetas. Eso es lo que se consideraba un modelo geocéntrico. Sin embargo, Aristarco de Samos, cerca, más o menos, en esa época, quizás unas décadas antes, en el 310-230 a.C., propone el sistema heliocéntrico. El sistema heliocéntrico es el que conocemos hoy en día. Este sistema, el Sol está en el centro del sistema solar, no del universo. Ojo, está en el centro del sistema solar y los planetas y los asteroides giran alrededor de él. Sin embargo, el sistema heliocéntrico no fue aceptado por ser un sistema incompleto y además de eso chocaba con la idea ególatra de que la Tierra era el centro de la creación. Como les mencioné en la diapositiva anterior, Eudoxo fue el que introdujo el sistema geocéntrico, el cual fue adoptado por Aristóteles, el cual vivió en el 384 al 322 a.C. Estas imágenes que tenemos acá son imágenes del modelo aristotélico. Como les mencionaba, haciendo un resumen, Aristóteles pensaba en esferas celestes. Había una esfera donde estaba la Tierra y la Luna, había otra esfera donde estaban los planetas, otra esfera donde estaba el Sol y otra esfera donde estaban las estrellas. Esto era entonces lo que se conoció en esa época como el modelo geocéntrico, y este modelo geocéntrico fue aceptado por la mayoría de las civilizaciones de esa época, la mayoría de los estudiosos de esa época, como un modelo correcto, ya que aparentemente si nosotros nos ponemos a observar el cielo, veremos que lo que se mueve no son los planetas, lo que se mueve son los planetas, no se mueve la Tierra aparentemente está fija. Gira el Sol alrededor de la Tierra, sabemos que no es así. Los planetas pareciera que giraran alrededor de la Tierra también, y sabemos que no es así, al igual que el movimiento de las estrellas. Pero desde su punto de vista, Aristóteles heredó de Eudoxo el modelo geocéntrico, o el modelo aristotélico, como se le llamó, y este modelo fue aceptado por todos los científicos, como les dije, por casi 2000 años. Seguimos todavía sin tener un sistema planetario y planetas fuera de nuestro sistema solar. Algo que no les había mencionado sobre la palabra planeta es que planeta en griego significa errante. ¿Y por qué? Porque en esa época todo tenía un movimiento, se puede decir cíclico o predecible. Sin embargo, los planetas, algunos de ellos, se observaban unos movimientos extraños. Iban hacia adelante en el cielo y de repente retrocedían, aparentemente. Por eso se les llamaba planetas, porque no tenían un ciclo similar al resto del cielo. Y hablando de los planetas que hacían esos movimientos hacia adelante y hacia atrás, ahora sabemos que ellos no hacen ningún movimiento hacia adelante ni movimiento hacia atrás. Eso se debe a que el movimiento de los planetas está realizado alrededor de nuestra estrella, el Sol, de forma elíptica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, en esa época, después de Aristóteles, otros especialistas en astronomía de la época, como Claudio Ptolomeo, ya estamos 100 años, nace 100 años después de Cristo, muere en el 170. Él escribe un tratado de astronomía, el cual se llama el Almagesto. En este tratado, él pone a la Tierra, igual como Aristóteles, heredó de Aristóteles el modelo geocéntrico,
la pone en el centro y los planetas, él solo pone a girar alrededor. Sin embargo, hay un problema, que algunos planetas, como les mencioné, se mueven hacia adelante en el cielo, se detienen y echan hacia atrás. Al volver hacia atrás, entonces hay una falla en el modelo de Ptolomeo. Esto no puede ocurrir si los planetas giran alrededor del Sol en círculos perfectos. Giran alrededor de la Tierra en círculos perfectos. Al girar en círculos perfectos alrededor de la Tierra, estos no pueden echar para atrás. Por lo tanto, a Ptolomeo se le ocurrió una idea para evitar este problema. Y es algo a lo que le llamó epiciclos, o que se llama epiciclos en geometría, es decir, que cada planeta en su órbita adicional, si estaba, voy a señalar acá, su órbita, aquí ven los epiciclos, estoy marcando en rojo, el planeta gira y gira sobre él mismo, como si fuera una órbita sobre él, que aparentemente, visto desde la Tierra, pareciera que se mueve hacia adelante o hacia atrás. De esta manera, Ptolomeo resolvió el problema del movimiento de los retrógrado de los planetas. Sin embargo, tenía algunas inconsistencias, pero era lo mejor que se tenía en la época. Y hasta ese momento todavía nos seguimos preguntando sobre la existencia de otros sistemas solares. Pero ya sabemos que existen los planetas y que el nombre planeta significa errantes. Antes de que hablemos de Galileo, vamos a hablar de Aristarco. ¿Se acuerdan un par de diapositivas atrás que hablamos de Aristarco de Samos? Que fue el primero en proponer la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol en el centro y los demás planetas giran alrededor. Bueno, después de esa idea de hace unos miles de años atrás, Nicolás Copérnico propuso también un modelo heliocéntrico. Él escribió su famoso libro De Revolutionibus Orbium Celestium, que traducido al español sería algo así como de las revoluciones de los cuerpos celestes. En este libro, que Nicolás Copérnico publica en 1543, justamente antes de morir, pero que curiosamente había terminado de escribir en 1531, habla y explica su modelo heliocéntrico. Es decir, es la primera persona que se atreve a poner el Sol en su lugar. Dicho esto, y ahora se preguntarán por qué demoró tanto tiempo en publicar ese libro y por qué en su lecho de muerte. Muy sencillo. Si lo hubiera publicado cuando estaba vivo, las críticas hubieran sido muy grandes y quizás le hubiera costado su vida, ya que en ese entonces quien se atrevía a hablar sobre otros mundos y sobre que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, estaba en grandes problemas con la Iglesia. De hecho, uno de los grandes mártires de la ciencia fue Giordano Bruno. Él fue la primera persona en pensar que podrían existir otros mundos más allá del nuestro. Volviendo a Galileo, una vez habiéndose publicado el libro de la Revolutionibus Orbium Celestium de Nicolás Copérnico, el señor Galileo Galilei agarra un catalejo, y lo transforma en telescopio. Los catalejos eran utilizados para ver barcos venir a lo lejos y eran unas herramientas muy buenas para saber si venía algún invasor desde mucho antes que apareciera a la vista. El señor Galileo agarra uno de estos catalejos. Con esto le estoy diciendo que él no inventó el telescopio. El señor Galileo no inventó el telescopio como muchas personas piensan. Simplemente él agarró un catalejo y lo apuntó hacia el cielo. Oh, sorpresa la que se llevaría Galileo cuando mira con el telescopio hacia la luna. Se da cuenta que la luna no es pura, no es una esfera sin defectos como decía el señor Aristóteles. Se da cuenta que está llena de cráteres, de imperfecciones. Él empieza a hacer sus escritos y a hacer sus dibujos, y como el dibujo que vemos en la parte superior, uno de sus primeros dibujos sobre la luna.
se da cuenta que la Luna no es perfecta, está llena de imperfecciones, es decir, los cráteres. Luego apunta el telescopio hacia Júpiter y, oh sorpresa, descubre en Júpiter las 4 lunas que hoy en día se le llaman lunas galileanas, que son Calisto, Io, Europa y Ganímedes. Dicho esto, Galileo entonces se da cuenta que alrededor de otros planetas también giran otros satélites. Él descubre, intuye que más allá de la Tierra pueden haber otros cuerpos en los cuales giran de él objetos a su alrededor. Adicional a esto, apunta hacia Venus y se da cuenta que Venus tiene fases, es decir que Venus es un planeta interno que gira alrededor del Sol, de igual manera que la Tierra gira alrededor del Sol. El señor Galileo, con estas observaciones, escribe al respecto, y como les mencioné antes, la Iglesia se molestó por esto, y es tema de otro foro, de otra conversación. El señor Galileo fue condenado por la Iglesia a retractarse de decir que la Tierra no es la que gira alrededor del Sol, sino que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra. A la Iglesia no le parecía que la Tierra girara alrededor del Sol, porque esto entraría en conflicto con lo que decían las Sagradas Escrituras. Así que Galileo es uno de los precursores en demostrar estas fallas, y además de Giordano Bruno, es una de las primeras mentes en pensar, y él a través del telescopio descubrir que fuera de nuestra Tierra pueden haber otros mundos. Dejando a Galileo atrás, ¿recuerdan cuando les hablé de que más adelante tocaríamos el tema de las órbitas elípticas? ¿Se acuerdan de los epiciclos de Ptolomeo? La única manera de explicar los epiciclos era que los planetas no giran de manera circular alrededor de la Tierra, sino que el Sol es el centro del sistema solar, que los planetas giran alrededor del Sol de manera elíptica, estando el Sol siempre en uno de los focos de la elipse. Así de fácil. Y esa es la primera ley de Kepler. Kepler formuló 3 leyes que pues no es en este momento el tema. Sin embargo, al Kepler formular estas 3 leyes, al demostrar que ya la Tierra no es el centro del universo, demuestra que lo que está en el centro no es la Tierra sino el Sol, y descubre entonces y describe que los planetas giran alrededor del Sol formando órbitas elípticas, destruyendo de esta manera el modelo geocéntrico que estuvo vivo por más de 2000 años. Después de aquí entonces empiezan a ocurrir nuevas preguntas, como ¿cómo se creó la Tierra? ¿Y cómo se creó el sistema solar? Ya tenemos telescopios, se puede ver más allá, se pueden ver nebulosas, se pueden ver planetas, y también se empieza a especular más adelante, en el siglo XVIII, XIX y principio del siglo XX, que algunos de los planetas del sistema solar tienen vida. Pero esa es otra historia. Dejamos a Kepler y nos vamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII hubo muchas hipótesis revolucionarias y muchos pensamientos revolucionarios sobre ciencias. También ocurrió la Revolución Industrial. Dicho esto, una de las primeras personas en pensar de una manera filosófica sobre la formación del sistema solar y de sus planetas fue Emanuel Swedenborg, que en 1734 afirmó que el sistema solar se formó por la existencia de una gran nebulosa en cuyo centro se concentraba la mayor parte de la materia, y de esta cantidad de materia que había en el centro se formó el Sol.
Después ese Sol se formó y posteriormente se formaron los planetas. Y estos planetas entonces empezaron a girar alrededor de este Sol. Esa es una de las primeras veces que se escucha sobre una hipótesis de formación de un sistema planetario o un sistema solar. Ahora sí, empezamos a entrar, como quien dice, en calor con la formación de un sistema planetario. Ya el señor Swedenborg, con un poquito más de pensamiento lógico, filosófico, se pone a pensar y a atreverse a pensar más allá y se imagina cómo debió haberse formado el sistema solar. Había unos detallitos que para ese entonces no se podían resolver y uno de ellos era que no explicaba cómo se repartía el momento angular del sistema. Vamos a explicar eso más adelante. Otra de las mentes brillantes del siglo XVIII, Immanuel Kant, también hizo su hipótesis sobre la formación de un sistema planetario. Algunos recordarán a Kant por ser un filósofo grandioso, extraordinario. No solamente estuvo metido en las ciencias, matemáticas, también estuvo en religión, leyes, derecho, economía, en fin, fue uno de los filósofos más grandes de esa época. Como les comenté en la diapositiva anterior, renacía lo del pensamiento, no había temor a pensar de manera diferente y aparecían estas personas como Immanuel Kant. Él también propone una teoría. Después de leer el trabajo de Swedenborg, él afirma que el sistema solar se formó de una nebulosa, de igual manera que Swedenborg, se contrajo y se enfrió bajo el efecto de las fuerzas de gravitación, aquí donde están los cambios, formando un disco plano y dotado de una rápida rotación. Luego, debido al aumento de la velocidad de rotación, aparecieron fuerzas centrífugas que formaron los planetas. Tenía sentido su hipótesis, sin embargo, no podía explicar la transferencia de momento angular. Es decir, ya en el siglo XVIII habían telescopios más avanzados y se podían hacer observaciones del cielo. Y en esas observaciones se sabía que el Sol giraba sobre su eje una vez alrededor de 25 días y que su eje, 26 días, y gira de diferentes velocidades en su ecuador que en los polos. Y los planetas, también ya se sabía la rotación de la mayoría de los planetas descubiertos en esa fecha, hasta esa fecha. ¿Qué pasa? Cuando se hace esta hipótesis, todavía queda algo pendiente de ella. ¿Cómo es posible que el Sol, si empezara de la manera que lo explica, tuviera una rotación muy lenta comparada con la del resto de los planetas? ¿Dónde se fue esa energía? ¿Dónde se fue ese momento angular? Recordemos que la termodinámica prohíbe que algunas cosas desaparezcan, es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en algún lado tenía que estar esa deficiencia y esa diferencia de momento angular. Hasta el momento no había sido descubierto, por lo tanto se quedó como una hipótesis revolucionaria y tuvo que venir otra persona al rescate. Para algunos de nosotros, el nombre de Pierre-Simon Laplace nos recuerda su famosa transformada de Laplace, descrita en la parte superior derecha. El señor Laplace, por manejar modelos matemáticos muy precisos, también propuso una hipótesis sobre la formación de sistemas planetarios. El modelo de Laplace, comparándolo con el modelo de Kant, era mucho más detallado, pero carecía del mismo problema, de la misma solución. ¿Cómo aún no podía explicar la diferencia de momento angular entre el Sol y los planetas? No es posible que el Sol, que tiene el 99%, más del 99% de la masa del sistema solar,
posea solamente un 1% de momento angular. Algo estaba faltando, por lo tanto, la teoría de Laplace no podría ser tomada como una teoría completa. Así que tuvieron que venir otras mentes brillantes, igual que Laplace, a darle un pequeño apoyo. Al igual que Laplace, nos acordamos entonces de James Clerk Maxwell y no nos acordamos de él por ser uno de los proponentes de una teoría de sistema planetario. Nos acordamos de él por ser el padre del electromagnetismo. James Clerk Maxwell también hizo un modelo matemático apoyado en el sistema de Laplace y demostró que si la materia de los planetas conocidos hubiera estado alguna vez distribuida alrededor del Sol formando un disco, la fuerza de rotación diferencial habrían impedido la condensación de planetas individuales. Igualmente, el modelo de Laplace no podía sustentar por qué la rotación del Sol era menor que la predicha en su modelo. Así que lo que hizo Maxwell es, a su manera, tratar de demostrar que lo que decía Laplace no era correcto. Así que ya hemos llegado al siglo XIX y todavía no tenemos, hasta el siglo XIX, una teoría más completa sobre cómo se formaron los planetas y el Sol. Entramos al siglo XX, donde se dieron muchísimos descubrimientos, muchísimos. Muchos de nosotros pues fuimos testigos de ellos en la última parte del siglo XX. Sin embargo, a comienzos del siglo XX se hicieron otros enormes descubrimientos y para 1940 ya se había resuelto el problema del momento angular. ¿Se acuerdan que el señor Swedenborg, después Laplace y también estuvo Maxwell, Kant, todos tenían un problema? Bueno, en el caso de Maxwell, decía que los modelos anteriores estaban errados porque faltaba algo y faltaba era el cálculo del momento angular. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde se había perdido ese momento angular? Bueno, resulta que una persona, el señor Alfvén, demostró a través de las ondas de Alfvén que de esta manera se podría perder parte del momento angular. ¿Qué son las ondas de Alfvén? Bueno, son unas ondas magnéticas muy fuertes, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como viento solar, para ponerlo de una manera mucho más práctica. A través del viento solar de una estrella joven, era posible que se perdiera el momento angular o se transfiriera este momento angular a través de las ondas de Alfvén. Ya en 1990 se postula el modelo nebular refinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo propuesto en 1940, también otros modelos propuestos a comienzo del siglo XX, los cuales fueron mejorando, se agarró información, se desechó, otra se tomó y para 1990 se hizo un modelo refinado. Sin embargo, en este modelo se utilizaba un solo modelo para definir cómo era una formación de un modelo planetario. Y adivinen, el único modelo que teníamos a disposición era nuestro sistema solar. Así que no sabíamos nada, de hecho no se sabía si había otros sistemas solares. Yo fui parte de esa revolución cuando más joven. Nos preguntábamos todavía que no se había podido descubrir un solo planeta exterior, no se había podido descubrir tampoco otros sistemas solares. Pero eso estaría por cambiar y vamos a ver eso más adelante. El modelo de formación planetaria dice así, en resumen. En un lugar del universo donde hay mucho polvo condensado, muchos granos de arena, polvo, también tenemos otros gases. Por efectos de la gravedad, estos empiezan a acercarse unos a otros, igualmente los gases. De esta manera es que se van formando los sistemas
y cómo se forma una protoestrella. La protoestrella, una estrella bebé, se forma, palabras más, palabras menos, por compresión de los gases que se van juntando en esta nube de polvo, nube de gas, se van juntando, se van apretando, acercando, acercando, y llega en un momento donde la gravedad es tan fuerte y la cantidad de gas es suficiente para encender una estrella joven. Uf. Así como se encienden algunas lámparas de querosín, que primero uno le pone querosín y de repente la lámpara parece un bombillo incandescente encendido. Más o menos así sería, parafraseándolo. Esto toma obviamente millones de años en ocurrir, y después que se forma esta protoestrella, una estrella joven, también entonces empiezan a formarse por la gravedad, a acercarse granos de arena uno con el otro, a pegarse el uno con el otro por acción de la gravedad, y así se van formando hasta que se forman planetesimales, rocas más pequeñas, después se van formando rocas más grandes, hasta que se forman los planetas. Además de los planetas rocosos, también el gas remanente que no fue utilizado por la estrella se queda en las afueras del disco protoplanetario y se forman los planetas gaseosos. Eso es, en palabras, cómo se forma un sistema planetario. Pero de las palabras a las matemáticas hay un camino que hay que saber conducir. Por eso es cuando el señor Laplace formula su hipótesis, algo no cuadraba, y eso que no cuadraba era que el momento angular del Sol comparado con el de los planetas no coincidía. Posteriormente vino el señor Alfvén y se dio cuenta del viento solar, y incluyendo el viento solar, entonces esa transferencia de energía balanceaba ya esta hipótesis y se hacía esta hipótesis de formación de un sistema planetario más compacta, más creíble. Ya se empezaban a llenar huecos que quedaban abiertos, ahora ya se tenían casi todos los huecos llenos, y empezó la revolución de la observación a través del telescopio espacial Hubble. Esto que vemos aquí en la pantalla, como está señalado, es un disco protoplanetario que se encuentra en la nebulosa de Orión. Lo que yo les acabé de mencionar hace un momento de cómo se forma una estrella en un disco de acreción de polvo es ni más ni menos lo que se puede observar en esta imagen. Esta nueva hipótesis, ya siendo una teoría, dice que en 1 millón de años el 100% de las estrellas pueden tener estos discos. Y que todas las estrellas se forman en un disco de acreción. En esta otra imagen del telescopio espacial Hubble podemos ver lo que se le denominó los pilares de la creación. Y se le denominó de esta manera es porque dentro de esas nubes de gas y polvo existen muchas estrellas bebés o infantes. Es como una guardería de estrellas. En esos pilares, utilizando esa es luz visible, si se utiliza luz de infrarroja, que se puede ver el calor de las estrellas, se pueden ver muchas protoestrellas en esta imagen. Por eso es que, como les mencionaba antes, toda la hipótesis sobre la formación del sistema planetario, nuestro sistema solar, empezó a tener sentido después de que se crearon las herramientas como el telescopio espacial Hubble. Pero no todo quedó con el telescopio Hubble. Se fueron haciendo mejores tecnologías, mejores equipos. Y esta imagen que tenemos aquí no es del telescopio espacial Hubble. Es tomada con el VLT o Very Large Telescope que se encuentra en Atacama, Chile. ¿Qué tenemos aquí? Esto es infrarrojo, un disco de acreción. En el centro podemos ver que ha sido bloqueada la luz de la estrella, de la protoestrella, para que se puedan ver los detalles.
en el disco de acreción. Vamos a ver esos detalles en la próxima diapositiva. Pueden ver acá en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, se agrandó y se hizo un close-up que podrán ver en la imagen de la derecha. Como pueden ver en la imagen de la derecha, hay una especie de nudo brillante. Ese nudo brillante que ven ahí en ese círculo es nada más ni nada menos que la formación de un planeta como la Tierra, es decir, de un protoplaneta a partir de gas, partículas de polvo y la gravedad. Tarde o temprano, con los años, al igual que nuestro sistema solar, estos protoplanetas se convertirán en planetas y llegarán a su equilibrio hidrostático, en el cual el planeta tiene una forma esferoide, así como nuestro planeta y otros planetas de nuestro sistema solar. Como menciona la diapositiva, el círculo azul que está en la parte de abajo es para que se tenga una referencia del tamaño del sistema solar, y ese círculo sería el tamaño de la órbita de Neptuno si lo comparamos con este sistema protoplanetario. Ya en el siglo XXI, con mejores equipos, mejor tecnología y nuevos proyectos como el ALMA, o que quiere decir Atacama Large Millimeter Array, de ahí viene la palabra ALMA, se logró identificar de una manera precisa, con mucho detalle, muchos sistemas protoplanetarios o formaciones planetarias en desarrollo. Los 20 discos que se ven en esta imagen representan 20 diferentes sistemas protoplanetarios en desarrollo y en diferentes estados de desarrollo. Como vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a tomar estos 4 ejemplos y vamos a mencionar cada uno de ellos. Empezando por la izquierda, AS209 tiene aproximadamente 1 millón de años, con anillos interiores apretados y 2 a distancias extremas. Como pueden ver en la siguiente imagen, HD 143006, este tiene unos 5 millones de años de formación, con amplios espacios y una densa región en forma de arco en la parte inferior izquierda. Creo que pueden notarlo si imaginaran que es un reloj y está alrededor de las 7 en el reloj. Podría indicar un lugar donde se están formando cometas u otros cuerpos fríos. En IM Lupus presenta brazos espirales que pueden indicar inestabilidades en el disco o perturbaciones debido a un planeta no visible. Y AS205 es un sistema binario en el que ambos componentes lucen discos anillados. Como podemos ver en estas imágenes, imagínense que pudiéramos viajar en el tiempo y decirle al señor Swedenborg o al señor Kant que lo que ellos imaginaban y predijeron era bastante acertado. Y aquí están las pruebas de lo que ellos dijeron, al igual que Laplace, al igual que otros científicos que propusieron y mejoraron la hipótesis de la formación planetaria. Cómo se forman los protosistemas solares o los sistemas de múltiples planetas y cómo se forman los planetas dentro del mismo. En resumen, la hipótesis de la formación y evolución de sistemas planetarios se ha confirmado a través de la observación. Como pudieron ver, mucho de lo propuesto, teorizado, ha sido demostrado a través de la observación, ya sea por el telescopio espacial Hubble, por el telescopio BLT en Chile o también por el ALMA igualmente en Chile. La primera vez que se propuso esta hipótesis, recuerden, fue en 1734. Después hubo unos problemas con esta hipótesis, que era el problema de la distribución del momento angular.
Este problema fue resuelto por Hans Alfvén y lo resolvió transfiriendo este momento angular a través del viento solar durante la fase de T Tauri de la estrella. La fase T Tauri de la estrella es un momento de evolución protoestelar. Sería bueno que lo revisaran porque es una fase muy interesante de cuando una estrella está en formación. Todavía quedan por resolver algunos problemas, como lo es la formación de planetesimales, la formación de planetas gigantes y su migración al interior del disco. La interacción del planeta con el disco produce esta migración según los cálculos realizados. Así que todavía queda algo de trabajo por hacer. Así es la ciencia, se toma algunas cosas y se desechan las que por observación se demuestra que no coinciden. De esta manera es que funciona el método científico. Para terminar, con esta imagen que tenemos acá, igualmente obtenida por el telescopio ALMA, nos queda decir lo siguiente. Yo fui testigo, a finales del siglo XX, no se había hecho ningún descubrimiento de ningún planeta más allá de nuestro sistema solar, menos de un sistema planetario. Hasta la fecha, se han descubierto al menos 3.200 sistemas planetarios y más de 4.000 exoplanetas. Entonces, después de todo, los sistemas planetarios parecen ser más común de lo que pensábamos. Con esto termino mi presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.